Hermanos, buenos días. Abran sus Biblias, Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29. Hoy vamos a estar trabajando alrededor del término quemados. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de jugar quemados. Estoy mirando por ahí y dicen que es un juego que se ha vuelto muy popular en el mundo y que en algunos países lo están practicando ya como un deporte de alto rendimiento. Quemados. Yo jugué quemados y no me acordaba muy bien cómo era el asunto, ¿sí? Y pues investigando por allí encontré que hay varias formas de jugarlo, ¿sí? Hay aproximadamente 3 formas de jugar quemados. Pero en todos ellos, el juego consiste en que hay una persona que es tocada por el balón y cuando es tocada por el balón, inmediatamente sale del juego. Quemados. Es un término que nos evoca a nosotros un cambio sustancial en la forma, ¿sí? En la materia, en la presentación de la materia, cuando algo es expuesto a una alta temperatura y su composición es transformada. Este término se utiliza también popularmente cuando una persona es reprobada, ¿sí? O cuando una persona es expulsada de algún lado, dicen se quemó. Personalmente, no acá, pero personalmente cuando yo en mi vida cotidiana hablo de alguien que me parece que está como loquito, ¿sí? Yo digo, está tostado, ¿sí? Ese tiene la cabeza tostada. Entonces estamos hablando de que damos pocas probabilidades pues de que pueda haber una recuperación porque ha trasladado unos límites que después de traspasar esos límites es muy difícil regresar. Entonces, para nosotros es importante que aprendamos a conocer cuáles son nuestros límites personales, ¿sí? Cuáles son los límites que nosotros no debiéramos transgredir con respecto al otro, porque a la medida que nosotros hacemos eso, nosotros nos cuidamos, nosotros estamos protegidos, guardados, ¿sí? Y cuando los desconocemos, pudiéramos llegar a traspasarlos y a veces pasar fronteras que después es muy difícil retroceder. El título de la enseñanza que vamos a estar trabajando hoy se llama ¿Pisotearás al Hijo de Dios? En signos de pregunta. ¿Pisotearás al Hijo de Dios? Y los versículos que nos corresponden hoy son Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29. Les voy a pedir que por favor lean conmigo estos dos versículos. Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29, dice de la siguiente forma. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. ¿Pisotearás al Hijo de Dios? Entonces, lo que nos va a contar aquí este pasaje es que existe un límite que es una frontera muy delicada en cuanto a la vida del hombre que a veces desconocemos, ¿sí? Como seres humanos, como parte de la iglesia, como parte del pueblo de Dios, que
En este caso lo está abocando hacia personas que son creyentes, personas que de alguna manera han conocido el Evangelio, personas que han tenido la bendición de conocer a todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, ¿sí? Y que de alguna manera pues han terminado separándose, ¿sí? Recordemos que lo que está diciendo acá, o inició planteándonos un caso hipotético de algo que pudiéramos nosotros llegar a hacer, ¿sí? Porque si pecaremos voluntariamente, ¿cierto? Pero también nos está ya llevando a un punto donde los oyentes y las personas que hacen parte de la iglesia, que están escuchando esta carta, la lectura de esta carta, saben muy bien, saben claramente que dentro del pueblo han habido experiencias donde han salido personas que hacían parte y tenían compañerismo con ellos y que en un momento determinado salieron de la iglesia y se convirtieron en enemigos de Cristo, enemigos de la fe, enemigos de la doctrina, ¿sí? Entonces, nos está hablando de una realidad latente, ¿m? Y una realidad que tiene un significado probablemente mayor al que nosotros pensamos, ¿sí? Eh, a veces yo veo que hay personas que les sirven una comida que está un poquito quemadita, tiene un poquito quemadito y dicen, yo no me como eso. ¿Mm? A mí me sirven una tajada de plátano que esté un poco quemadita y yo me la como, ¿sí? Pero probablemente si yo me pongo a estudiar y analizar las implicaciones que tiene para mi organismo que yo me coma esa tajada quemada y encuentro que comerme esa tajada quemada es sumamente nociva para mi salud, lo más probable es que yo debiera cambiar esa conducta, ¿cierto? ¿Creen ustedes eso o no? Bueno, vamos a darle inicio al primer punto de nuestra enseñanza. El primer punto de nuestra enseñanza dice, en signos de pregunta, ¿merecerá mayor castigo? Y vamos a leer nuevamente el versículo 28 y la primera parte del versículo 29. Acompáñenme ahí con sus ojos, por favor. Es importante, les reitero, que todos tengamos los ojos puestos sobre el pasaje, sobre cada letra que estamos mencionando acá, para que pues podamos hacer una valoración acuciosa de lo que se está diciendo. Entonces dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Bueno, entonces dijimos la semana pasada de que el autor ya ha entrado en un punto de la enseñanza donde nos está hablando acerca de la posibilidad de que nosotros pudiéramos desertar de la fe, de que nosotros pudiéramos desertar de hacer parte del pueblo de Dios. Recuerden que es un caso hipotético, ¿sí? Porque pudiéramos nosotros sentirnos eh, frustrados frente pues como una acusación, ¿no? De que se nos está como diciendo, se nos está presionando para que no nos vayamos. Pero realmente esto es un caso hipotético porque nosotros sabemos claramente que aquellos que hemos recibido la fe y la entendemos, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, nosotros tenemos una seguridad en Cristo, porque nosotros no somos sostenidos por nosotros mismos, sino somos sostenidos por el Espíritu Santo. De tal manera que es un caso hipotético porque el verdadero creyente no se puede alejar de Dios, por lo menos de una manera definitiva, ¿sí? Sino que el que es un verdadero creyente y ha recibido la fe en Cristo, Dios usará sus formas para
a traerlo a Él, ¿sí? Pero nos está hablando de una realidad para quien decidiese pasar esa frontera, que sería quien no tuviese la fe verdadera. Y en ese panorama hipotético donde nos está colocando el autor, él nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos opinar, ¿sí? Él nos está dando la posibilidad de que nosotros podamos hacer uso de nuestro razonamiento, y al hacer uso de ese razonamiento nosotros podamos dictaminar si es lógico el planteamiento que nos está dando el autor o no es lógico. Por eso el primer punto es: ¿merecerá mayor castigo? En signos de pregunta, es una pregunta para nosotros, ¿sí? Y viendo el planteamiento nosotros debemos responder si es así o no es así. Entonces, lo primero que comienza diciendo el versículo es colocando como un fundamento una ley, que es la ley de Moisés. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Es una ley, la ley de Moisés, ¿sí? Para el autor que está escribiendo esta carta, el hacer referencia a esta ley es importante porque los oyentes que están siendo partícipes de escucha del contenido de esta enseñanza, ellos en este momento no están completamente sujetos a la ley levítica o a la ley que le fue dada a Moisés, sino que ellos hacen parte de una nación que ha sido tomada por los romanos y ellos están sujetos a la ley romana. De tal manera que aunque los romanos les han dado a ellos la posibilidad de hacer aplicación de algunas partes de esa normatividad, sobre todo en la normatividad litúrgica, religiosa, hay muchos aspectos de la ley que a ellos no les es permitido poner en práctica. Por ejemplo, recordemos que cuando el Señor Jesús fue sentenciado a pena de muerte, aunque los sacerdotes tenían muchas ganas de matarlo, ¿sí? Aunque ellos hicieron un consenso para poder acabar con su vida rápidamente, ellos no lo pudieron hacer por sí mismos, no porque les faltara ganas, sino porque la ley no se los permitía. Ellos requerían que la ley romana avalara esa sentencia, y por esa razón él tuvo que ser llevado ante Poncio Pilato para que de esa manera se pudiera legitimar esa intención que ellos tenían de que pudiera ser condenado a muerte. Entonces, al saber que estamos hablando de una ley que aún para los oyentes era ya una ley antigua, ¿sí? Que ellos conocían, pero que no se estaba aplicando en el momento, el autor nos está haciendo referencia de la importancia que tiene y que debe tener para el pueblo de Dios la ley de Dios, independientemente de que esté en vigencia o no, ¿sí? O sea, esté en una vigencia práctica o no, la ley de Dios es la ley de Dios, y así nosotros debemos entenderla y contemplarla siempre, ¿sí? Es lo primero. Lo segundo que nos está poniendo acá en precedente el autor es el hecho latente de que en la ley de Moisés, es decir, en la ley que constituyó Dios para una nación con un gobierno teocrático, en esa ley se contempló la pena capital, ¿sí? La pena capital o pena de muerte, ¿sí? En la ley de Moisés esa era una pena que existía, ¿sí? Fue una regulación dada por Dios. No vamos a entrar nosotros hoy acá en el debate si está bien o no está mal, ¿sí? Primero porque no nos corresponde. Si Dios la plantó, pues es correcta, ¿sí? Si Dios la plantó, pues es la fórmula de regulación adecuada para la sociedad humana. Y esta semana pues hemos tenido un fuerte debate acerca de concepciones de justicia que se dieron a partir de unos comentarios en redes sociales de dos presidentes, uno de América Latina, otro de América Central,
donde cuestionaban la forma de aplicar la ley, ¿no? Entonces uno dice que lo correcto es que a las personas que han cometido crímenes como homicidio, como extorsión, como secuestro, pues se les debe castigar duramente, se deben aislar de la sociedad y quitarles todas las posibilidades de que ellos puedan volver a delinquir tanto fuera como dentro de un espacio carcelario, ¿sí? Y por otro lado, pues había quien estaba diciendo que ese tipo de castigo para estas personas que son delincuentes no es correcta, ¿sí? Que es inhumano y que debieran utilizar otras fórmulas para poderle brindar castigo a estas personas que están purgando una condena, ¿sí? Esos cuestionamientos siempre existirán, siempre han existido, ¿sí? Siempre existen diferentes valoraciones humanas que nosotros pudiéramos hacer con respecto a la justicia. Y el caso que nos corresponde a nosotros, mis hermanos, no es tomar un partido por una u otra opción, ¿sí? El caso que nos corresponde a nosotros es entender qué es lo que Dios ha implantado en su palabra, porque eso claramente para nosotros es lo justo, es lo correcto y es lo que debiera ser, ¿sí? Y si nos ponemos a tratar el tema que ya les he expuesto como base, pues lo que vemos es que en ninguno de los dos casos se está planteando la norma como la plantea la palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos plantea a nosotros que lo justo delante de Dios es que los casos más graves en la sociedad deben ser penados con la muerte, ¿sí? Cosa que a nosotros nos parece terrible, porque si nosotros decimos, tenemos no sé qué número de personas en estado de privación de la libertad en este país, purgando condenas por delitos graves, debieran morir, pues nosotros diríamos, eso sería terrible. ¿Cuántas personas tendrían que ser asesinadas? Pero la realidad es que cuando se aplican ese tipo de normas, ¿sí? Eso es una realidad que es comprobable, y es que cuando se aplican ese tipo de normas, la sociedad se regula y el delito cae, ¿sí? Eso nos decía uno de nuestros deportistas queridos que se encontró pues, en países orientales donde las normas son extremas, normas por las que yo no avalo, ¿sí? O sea, quitarle la mano a un ladrón o hacer una cantidad de cosas que son sumamente fuertes, pero sin avalar ese tipo de conductas o de condenas, lo que sí decían esta persona es que una persona, que en esos sitios hay personas que tienen carros sumamente lujosos y que los podían dejar una semana en una calle abiertos con las llaves puestas y no sucedía absolutamente nada. Entonces, el primer planteamiento que nos está colocando aquí el autor es la ley de Moisés y la pena capital, ¿sí? La pena capital establecida como la pena máxima para los peores delitos en una sociedad que se regía por las normas teocráticas, ¿sí? Lo más fuerte, ¿sí? Es lo más fuerte, es la forma más dura de poder penar a alguien por un delito, que es perder su vida, ¿sí? Es la máxima condena a la que una persona puede ser penada. Ahora, después de colocarnos ese planteamiento o esa base, esa condena, él nos está diciendo o nos está invitando a nosotros a que pensemos, ¿sí? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿sí? Si con 2 o 3 testigos era suficiente para que si había cometido el delito grave, muriera. Ahora nos plantea el autor, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Sí?
Es una pregunta para nosotros. Si la ley más dura, si la ley más fuerte, ¿sí? Si la condena más agresiva en una legislación es la pena de muerte, ¿sí? En una sociedad civil, ahora piensen ustedes, queridos hermanos, cómo debiera penarse, ¿sí? ¿Cómo debiera penarse? O él dice acá, ¿cuánto mayor castigo cree que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Entonces, ese es el cálculo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Por eso el título se llama ¿Pisotearás al Hijo de Dios? Y la pregunta que yo quiero trasladarles a ustedes es, ¿merecerá mayor castigo? Alguien pudiera pensar que no, ¿no? Y la pregunta es, si merece un mayor castigo, ¿cuál será el mayor castigo? Porque si el mayor castigo que hay aquí en la sociedad civil es la muerte, entonces, ¿a cuál mayor castigo pudiese ser expuesto alguien? Y esto ya es un planteamiento muy importante, porque ustedes saben que hay ciertos segmentos religiosos que dicen que Dios, por ser un Dios bueno y misericordioso, Él de ninguna manera pudiese condenar a alguien por la eternidad. Que eso sería una cosa nefasta, terrible, aguda, y que negaría la esencia del carácter del Dios mismo bueno. ¿Cómo Dios bueno va a condenar a alguien para siempre? ¿Sí? Por los tiempos de los tiempos. ¿Cómo? Pero si eso fuese cierto, entonces acá algo no cuadra. Está diciendo un mayor castigo. ¿Cuál sería ese mayor castigo? La Biblia nos habla de un mayor castigo y ya vamos a charlar un poco más sobre eso, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar nuestro juicio a esto, ¿sí? Lo primero que nos va a decir es que ese mayor castigo es atraído sobre alguien que ha pisoteado al Hijo de Dios, ¿sí? Pisoteado, ¿sí? ¿Qué es pisotear? ¿Qué es pisotear? ¿Sí? No es pisar, ¿sí? Es pisotear. Era una práctica antigua, nosotros lo hablamos acá en este mismo libro, era una práctica antigua que se ejercía cuando un pueblo sometía a otro en guerra, ¿sí? Y los querían humillar públicamente y dejaban a algunos vivos. Lo que ellos hacían era tomar a los principales de ese pueblo y ponerles el pie sobre el cuello, ¿sí? Y que eso quedara visible para el máximo público, en evidencia de que habían conquistado, ¿sí? De que los habían vencido, de que estaban humillados, de que estaban incapacitados para poder hacer algo, para poderse mover frente a ese acto de humillación, ¿sí? Hay un pasaje, un salmo, donde dice, que es un salmo mesiánico, dice, el más cercano mío, ¿sí? El que comía en mi plato, alzó contra mí su calcañal. Y parece que en Oriente, en tiempos remotos, había una forma de ofender al prójimo, que era levantándole el pie y haciéndole como imitando que lo iban a pisar. Solamente al levantar el pie, eso era una ofensa muy grande que se daba anteriormente, ¿sí? Y recuerden ustedes que el Señor Jesucristo también le dijo a sus discípulos cuando los mandó de dos en dos a predicar, que si ellos no eran escuchados, que si la gente no escuchaba lo que ellos les estaban diciendo, que ellos al salir de la ciudad debían limpiarse los pies, sacudirse los pies, que es un sinónimo de pisotear, ¿cierto? Al quitarse el polvo, ¿sí? Y que esa señal sería una señal que iba en contra de estos pueblos, de estas ciudades, donde no habían sido recibidos con el mensaje del Evangelio. Entonces, pisotear sería un sinónimo de humillar. Pisotear sería un sinónimo de atropellar, ¿sí? O de despreciar, o de burlar, ¿sí? O de tener en poco, o de ignorar, ¿sí? Si una persona pisotea a otra, pues
ignora toda la dignidad que esta persona tiene, ¿sí? Y coloca la suya sobre ella, dañándola. Lo que dice la Escritura es, si alguien hace eso con el Hijo de Dios, ¿qué merecerá? ¿Qué merecerá una persona que tenga tal atrevimiento de hacer eso? ¿Sí? Ahora, ese crimen no es un crimen peor que la muerte, no es un crimen solamente por el hecho de pisotear. ¿Sí? Nosotros normalmente en nuestras relaciones personales continuamente nos pisoteamos los unos a los otros. ¿Sí? Nos hacemos daño los unos a los otros de muchas maneras y muchas veces no necesariamente se nos tiene que aplicar la pena de muerte. Pero aquí esta falta está siendo amplificada enormemente, no solamente por la persona que está cometiendo la falta, sino hacia quién la está dirigiendo. ¿Sí? Y nuevamente tenemos que recordar que aún en nuestras legislaciones, las faltas están tipificadas de acuerdo a la persona a quien se está dañando. ¿Sí? No es lo mismo hacerle daño a un anciano que hacerle daño a un hombre, que hacerle daño a una mujer. O sea, no es lo mismo. No está penado igual, no está regulado de la misma manera. ¿Sí? Y aquí la connotancia que nos está dando el autor es, pues acá aquí al que se está dañando no es nada más y nada menos sino que al Hijo de Dios. Y tiene un peso importante por todo lo que nosotros hemos venido diciendo en todo el libro, ¿sí? De todo lo que Dios ha hecho, ¿sí? Hoy en día, por la sociedad individualista en la cual nosotros estamos cayendo cada vez más y más profundo, no se usa mucho el preguntar de quién es hijo, ¿sí? De quién se es hijo. Pero anteriormente siempre se tenía importancia y tenía valor saber de qué familia viene, ¿sí? ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Sí? Cuando nosotros preguntamos quién es el papá es porque estamos hablando de un niño, ¿no? Si es un niño uno dice, ¿quién es el papá de él o de ella? Pero acá en este momento histórico sí se aplica ese tema de saber a qué familia pertenece, ¿sí? La importancia que la familia tenga en la sociedad es una importancia heredada. Y eso sí lo tenemos nosotros en claro hoy en día, ¿cierto? Si usted conoce a alguien y después le dicen, vea, esa persona pertenece a las familias más prestantes de nuestro país, pues la perspectiva cambia. Entonces aquí está diciendo, la falta se amplifica, ¿sí? Frente a qué familia pertenece esta persona, a quien se está atropellando, a quien se está ignorando o a esta persona a la cual se está tratando de cualquier manera. ¿Sí? Hay una amplificación. Entonces, y nos está diciendo acá, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Entonces, no solamente porque pertenece a la familia de Dios, no solamente porque es hijo de un grande, de un importante, sino además porque él también, al ser hijo, pues también es Dios, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a estas cosas que estamos planteando acá, ¿sí? Entendiendo que nos estamos refiriendo a un ser divino, la pregunta es, ¿consideran ustedes que pudiera merecer un mayor castigo? ¿Consideran ustedes? Y alguien puede decir que no, ¿cierto? Pero vamos a seguir avanzando en los argumentos que nos da el autor a ver qué más encontramos. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando hablamos de mayor castigo, estamos hablando de un castigo eterno, el cual está ampliamente expresado en las Escrituras y está
asociado a la persona contra quien se está haciendo el daño. ¿Sí? Si nuestras legislaciones discriminan a las personas por edades, por etnias, por capacidad económica a la hora de penar, pues claramente también cabe y justifica que quien se metiere con Dios y con su Hijo, pues tendría unas consecuencias mayores, ¿sí? Y mayores a las consecuencias que se tienen acá entre humanos. ¿Y cuál sería la consecuencia? Pues claramente tiene que ser en la eternidad, porque si no le cabe el castigo en esta vida, tiene que ser en la eternidad. Salmos 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. ¿Ustedes saben cuál es el calcañal? No se usa mucho, pero es el talón. Es el talón. Isaías capítulo 63, versículos 1 y 2. ¿Quién es este que viene de Edom de Borra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, el grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Esta es una profecía mesiánica acerca de la venganza del Señor frente a aquellos que le han pisoteado. Segundo punto de nuestra enseñanza, en signos de pregunta: ¿sangre inmunda? Y vamos a leer la segunda parte del versículo 29, porque sigue el argumento. Dice, después de la primera coma, versículo 29, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado hasta ahí. Sangre inmunda. Entonces aquí hay algo importante, y es que no es castigar por castigar, ¿sí? O no es imputar un delito por imputarlo, sino que aquí tiene que haber una apreciación adecuada, correcta, ¿sí? Frente a lo que está diciendo el Señor. Entonces, quien pisotea al Señor Jesucristo, ¿sí? Quien pisotea al Hijo de Dios, es decir, quien habla despectivamente de Él, quien lo desconoce, quien trivializa todo lo que tiene que ver con la obra de Él, ¿sí? Quien teniendo las evidencias argumentativas, históricas, arqueológicas, lingüísticas que existen, ¿sí? Con completa altivez decide obviar, ¿sí? Decide pasar por alto, burlarse, reírse, pues no es una cosa sencilla, porque hay muchos argumentos que demuestran la realidad de Cristo. Ayer estaba leyendo acerca de los diferentes años en los que vivieron los emperadores de Roma. Y entonces decía, este vivió de tal año a tal año, este, ta, 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 ta. Entonces me caía mucho en gracia porque hablaba de las excentricidades en las cuales vivían estos emperadores, ¿sí? La forma como ellos connotaron la justicia, los grandes imperios que manejaron. Y me daba mucha risa que cuando leíamos las fechas en las que ellos están datados, de nacimiento y de muerte y también de reinado, todos están fechados antes y después de Cristo. Yo decía, toda esta opulencia, ¿sí? Todo estos territorios, ¿sí? Tanta historia sobre ellos, ¿sí? Y todos están fechados bajo el nombre de el que nació en el pesebre, del hijo del carpintero, del que murió crucificado por ese mismo imperio. Entonces, hay argumentos y argumentos de peso que hay que mirar, ¿sí? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Entonces, desconocer el valor de la sangre de Cristo, ¿sí? Eso está de moda hoy en día. Desconocer el valor de lo valioso.
está en las Escrituras. La Biblia dice, va a llegar tiempo, no era así antes, donde a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le llama bueno. Hoy estamos en un día donde es delito en muchos sitios llamar las cosas por su nombre, ¿sí? Y me llama la atención mucho un caso en otra nación donde llega un señor, ¿sí? Ustedes saben todo el tema de la ideología de género, llega un señor que se identifica de un género diferente y le dice al señor de la tienda, véndame esto. Y el señor pues ve a un hombre vestido de mujer y le dice, sí señor, lo voy a atender. Entonces por esa razón, por decirle sí señor, él fue preso. ¿Por qué? Porque ese señor, como se identifica diferente, quería que lo llamaran distinto. Pero el otro pues hizo una apreciación objetiva de lo que estaba viendo, lo llamó de esa forma y por esa razón fue preso, ¿sí? Y a eso estamos llegando hoy en día, donde hay una distorsión comunicativa donde nosotros ya no podemos llamar las cosas como son, ¿sí? Donde nos da miedo pensar si podemos decir lo que estamos pensando, ¿sí? Nos da miedo saber si podemos hablar objetivamente de acuerdo a lo que todo el panorama eh, de las circunstancias nos está datando o no, ¿sí? Es una cosa difícil, es una cosa dura. Y esto mismo es lo que haría quien pisoteare la sangre de Cristo, ¿sí? Desconocer el valor de la sangre de Cristo, ¿sí? Negar lo que tenemos conocimiento, ¿sí? Bíblico, histórico, acerca de esta sangre, intercambiar los valores. Esto era lo que estaba, en lo que estaba incurriendo el pueblo judío que estaba pensando en dejar el culto cristiano por irse al culto judío, ¿sí? Porque era decir, yo no estoy interesado en la sangre que fue derramada por Cristo, vuelvo a la de los animales, ¿sí? Un griego que desconociera a Cristo y dijera, me vuelvo a mis dioses, pues era una cosa terrorífica, ¿sí? O alguien que dijera, yo creo en Cristo, pero no creo que es hijo de Dios o que es Dios, pues, ¿en qué creía entonces? ¿Sí? Porque si el que murió en la cruz no era hijo de Dios y no estaba cumpliendo el objetivo por el cual fue enviado, entonces, ¿qué era? ¿A quién adoran? ¿A un delincuente? Porque eran los peores delincuentes los que eran llevados a una cruz, los que estaban crucificados. Entonces, lo que nos va a decir acá es que el pueblo de Dios, por conocimiento de las Escrituras, sabe que con Moisés, Dios selló el pacto con sangre. Y el pueblo también sabe que Jesucristo ha sellado el pacto, el nuevo pacto, a través de su sangre, como nos lo evidencia a nosotros el Nuevo Testamento. Entonces, los símbolos, mis queridos hermanos, que hay también quienes hoy en día se dedican a desvirtuar la importancia de los símbolos, ¿sí? Y les parece muy chistoso quemar banderas, quemar escudos, romper estatuas, acabar con todo lo que tenga un tinte sagrado. Los símbolos tienen una importancia nacional, son de respeto, ¿sí? Aunque una persona no crea lo mismo que yo, a mí no me da derecho de llegar a una casa y llegar a romperle la estatua de la Virgen porque no creo lo mismo, ¿sí? Porque si para mí no vale nada, para esa persona sí vale. Y la sangre de Cristo se erige en el mundo como un símbolo. Es un símbolo del nuevo pacto. Es un símbolo de la entrega de Dios por nosotros, de entregar la sangre de su Hijo por nosotros, ¿sí? Y eso, mis queridos hermanos, no es una cosa para jugar. Cuando nosotros hablamos de sangre, hablamos de cosas importantes, que si vamos a burlar o vamos a pisotear, lo hagamos con conocimiento, ¿sí? Y no lo vayamos a hacer de pronto en una completa ignorancia, porque posiblemente nos estamos atribuyendo unas consecuencias que no quisiéramos.
Entonces, cuando dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, ¿qué quiere decir la palabra inmunda? La palabra inmundo en el griego quiere decir común, ¿sí? Quiere decir común, o sea, que ponen la sangre de Cristo igual a la de cualquier otro. Entonces, es la misma la sangre de un becerro cualquiera que la sangre de Cristo, ¿sí? Es lo mismo la sangre de los animales que se sacrificaban en el templo que la sangre que vertió Cristo en la cruz. Es una sangre común y corriente, es una sangre como la de cualquier hombre, ¿sí? ¿Por qué me va a preocupar? ¿Por qué me va a trasnochar el hecho de que esa sangre haya sido derramada? ¿Qué importancia puede tener? ¿Sí? Diría quien tiene en poco esa sangre, ¿sí? No es una sangre, o sea, acá se está imputando un delito, ¿sí? A alguien que desconociera el poder, que desconociera el valor que tiene para la humanidad la sangre de Cristo. Ahora, aquí en este versículo se encuentra un problema frente a doctrinas, otras doctrinas de personas que enseñan que la salvación se pierde, ¿sí? Que enseñan que la salvación se puede perder, ¿sí? Y se encuentra en este versículo 29, porque acá dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, ¿sí? Porque ellos hacen una lectura de que quien está teniendo en poco la sangre de Cristo, ¿sí? Es alguien que fue santificado. Entonces, ¿cómo así? Si santificar es separar y el que separa es Dios, ¿sí? Entonces, ¿cabe que Dios separe a algunos para sí y después los rechaza? Claro, si hacemos una interpretación de ese tipo, pues valdría, ¿sí? Pero ninguna de las personas serias que han estudiado este pasaje en el pasado, ¿sí? Ningún traductor serio ha interpretado este texto de esta manera. Aquí lo que dice es, la sangre en la que fue santificado el mismo Cristo, ¿sí? O la sangre en la que fue separado el Señor Jesucristo, ¿sí? O la sangre para la cual fue comisionado derramar el Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Estoy claro? ¿Se entiende? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Cristo fue separado para derramar su sangre, ¿sí? Esa era la misión de Él, ese fue el propósito de su nacimiento, la razón por la que Él vino a este mundo. No está diciendo acá que la persona era santificada ahora y después no. Dice acá, esa era su misión. ¿Cuál era la misión de Cristo? Dar por los salvos o por los escogidos lo que ellos necesitaban. ¿Qué era lo que necesitaban ellos? Un sacrificio vicario, ¿cierto? Un derramamiento de sangre por el perdón de sus pecados. Aparte de eso, del simbolismo de la sangre, aparte del valor teológico en el plan de la redención que tiene la sangre de Cristo, pues la sangre de Cristo tiene un valor sensible para la deidad, ¿sí? Y eso también es de respeto, porque a los que nos han muerto seres queridos, ¿sí? Nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro primo, nuestro tío, yo creo que para nosotros no es juego que hablen de un ser querido nuestro muerto, ¿sí? Como si no valiera, ¿sí? O de ese momento de su muerte, o de la sangre, o de cualquier cosa que tenga que ver. A nosotros no nos gusta, ni permitiríamos que nadie juegue con eso, ¿cierto? Pues, hermanos, no nos podemos meter con la sensibilidad de Dios, ¿sí? No pensemos que Dios va a pasar por alto que nosotros insensiblemente juguemos con lo más preciado que Él tiene, que es su hijito. He aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sí? O sea, Dios no lo va a permitir, Dios no lo va a pasar por alto. Entonces, es importante para nosotros. Entonces, sangre inmunda, ¿sí? ¿Vamos a pisotear al Hijo de Dios? ¿Ustedes creen que podría merecer
mayor castigo quien dijera que esta sangre de la cual estamos hablando es inmunda o no merece un mayor castigo? Hebreos 9:20 dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ya nos lo había dicho en Hebreos. Juan 17:19 habla del Señor Jesucristo, hablando de la santificación o de la separación para la misión. Dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, me santifico, me separé, para que también ellos sean santificados en la verdad. Separar. Hebreos 9 del 14 al 16. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y el tercer punto de nuestra enseñanza es insultar al Espíritu Santo. Signos de pregunta. ¿Merecerá mayor castigo quien tuviere la sangre de Cristo por inmunda y además insulte al Espíritu Santo? ¿Será que merece un mayor castigo que los castigos fuertes que hay en la tierra para un criminal? ¿Será que sí o será que no? ¿Qué dice la Escritura? La última parte del versículo 27 dice, del versículo 29, perdón, dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, afrenta, insultar, maltratar, pagar bien con mal. Es muy interesante porque acá este pasaje que estamos leyendo nos está presentando la Trinidad. Padre, el Padre del Hijo, ¿no? No piensan que merece mayor castigo el que se metiere con el Hijo de Dios. Está hablando del Padre, está hablando del Hijo y acá no está hablando del Espíritu Santo. E hiciere afrenta al Espíritu Santo. Y aquí nos está presentando el Espíritu Santo como una persona. Como una persona, ¿sí? Porque uno no puede ofender una cosa. Uno no puede maltratar a una fuerza. ¿Sí? Uno no le puede hacer daño a alguien que no comprende lo que se está haciendo. Entonces, lo que está diciendo acá, ¿cuál sería? ¿Sí? Acá ya nos está diciendo entre líneas, hay una ofensa contra el Espíritu Santo, pero ¿cuál sería la ofensa? ¿Cómo se pudiese ofender a esta tercera persona de la Trinidad? Ya está explícito en otros textos de la Escritura, pero básicamente es negar la obra de Dios. ¿Sí? Recordemos que la Trinidad, que es Dios en personas, el misterio de la Trinidad, que nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, es una familia. ¿Sí? Es una familia y ellos han trabajado mancomunadamente en la historia de la redención, en la humanidad. ¿Sí? De tal manera que no hay forma de que nosotros toquemos a uno sin estar afectando al otro. Y acá lo que nos está diciendo es que quien se atreve a jugar con el Hijo de Dios, la sensibilidad de Dios, quien se atreve a meterse con la obra de Cristo, pues de una manera implícita está también metiéndose con la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo activa en la encarnación de Cristo, en su vida de milagros, ¿sí? Y en su resurrección, que esto fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Quien se atreva a desdeñar de la obra de Cristo en la tierra, pues esa persona inmediatamente está desdeñando del trabajo que ha estado haciendo el Espíritu Santo desde ese momento, desde tiempos remotos, ¿no? Desde tiempos remotos, pero básicamente claro en el caminar de Cristo en la tierra. Entonces, el negar esa efectividad de la sangre de Cristo es también negar la obra del Espíritu Santo. O sea, si una persona dice,
¿cómo pudo haber Cristo resucitado? Eso es imposible, ¿sí? ¿O cómo pudo Cristo haber nacido de una virgen? Eso es imposible, ¿sí? Claro, es imposible, es cierto, es imposible. Si no hay una operación sobrenatural, ¿sí?, a las acciones comunes a las cuales nosotros estamos acostumbrados, pues sería imposible. Pero si fue posible, solamente sería posible a través de un poder divino sobrenatural. Y si fue posible, y si ese poder divino actuó, pues ese poder es el poder del Espíritu Santo. Entonces, valdría la pena que nosotros hiciéramos también un estudio un poco más profundo, un poco más dedicado, un poco más juicioso, antes de pronto nosotros atrevernos a decir algo de lo cual no pudiéramos estar seguros, ¿sí? Y esto no es una amenaza para nadie. Esto es una advertencia porque está en la Escritura claro que el Señor Jesucristo dijo, cualquier cosa que digan contra mí les va a ser perdonado, pero hay un solo pecado que se puede cometer en el mundo y que no tiene perdón, ¿sí? Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo es negar la obra de Cristo. Eso es muy importante, porque nosotros pensamos moralmente que quien se condenare frente a Dios se condena por incumplimiento de leyes morales. Asesinó, robó, extorsionó, secuestró. Entonces, claro, eso es digno de condenarse. Pues resulta que no, resulta que todos esos pecados tienen perdón en Cristo. Cualquier persona que se arrepienta de esos pecados puede tener perdón de Dios. Pero quien no reconozca la obra de Cristo, así se crea bueno, así se crea que es un buen padre, una buena madre, una persona trabajadora, honrada, fiel, esa persona no tiene salvación. Entonces, ¿cómo la ven? Dice Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿sí? Es imposible, ya nos había dicho Hebreos 6:4. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermanos, meterse con el espíritu de la gracia, pues es, como habíamos dicho antes, pagar bien con mal, ¿sí? O hacerle daño a quien nos está haciendo bien, porque entendemos que la fe en Jesucristo es un favor inmerecido, ¿sí? Y que nosotros recibimos la fe es por el Espíritu Santo. Y ese espíritu de gracia ha sido prometido desde el Antiguo Testamento. Y acá lo tenemos nosotros. Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, Cristo hace unos milagros, ¿sí? Y cuando Él hace esos milagros, el Sanedrín, los fariseos, ellos dicen, porque tiene a Satanás adentro es que hace esos milagros, ¿sí? Y el Señor Jesús les dice a ellos esto, ustedes pueden hablar contra mí lo que quieran, ¿sí? Ustedes pueden decir que qué pecado, o qué pesar, o qué tristeza que hubiera nacido en un pesebre, ¿sí? O que tan feíto que yo era, o que mi familia pues no era la mejor, ¿sí? O que tenía mal gusto para vestir, o que comía más de la cuenta.
Sí, él dice eso, ¿no? Van a decir de mí que dicen que prefieren a Juan el Bautista porque no comía y bebía y vine yo que soy un hombre comelón y bebedor. Podrían decir eso y eso es perdonado. ¿Mm? Pero si alguien dice que todo eso que se hizo es por Satanás y no por el Espíritu Santo, ese pecado sí no es perdonado. ¿Mm? Ese pecado no tiene perdón. Entonces, reitero la pregunta, mis queridos hermanos. ¿Merecerá mayor castigo? ¿Merecerá mayor castigo quien tenga en poco al autor de la salvación, al autor de la historia de la redención? ¿Sí? ¿No va a merecer un mayor castigo? ¿Merecerá un menor castigo? Es una cosa menor, es una cosa pequeña, es una cosa minúscula, que en un mundo caído, donde el hombre hereda, o nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva, y donde nosotros merecemos una condenación eterna y merecemos todas las cosas nefastas que han sobrevenido sobre la tierra, Dios decide intervenir enviando a su Hijo. Pero a nosotros nos parece que es una cosa minúscula y de menospreciar, ¿sí? ¿No merecerá mayor castigo? Y claramente la respuesta de un hijo de Dios es claro que merece un mayor castigo, ¿sí? Claro que no es cosa minúscula la encarnación de Cristo. Claro que nosotros no merecíamos que Él viniera a salvarnos a nosotros cual pecadores somos. Si nos preguntan, ¿pisotearás al Hijo de Dios? Claro que no, porque el pueblo de Dios aprecia a Jesucristo, aprecia su obra, aprecia todo lo que Él significa. Por eso dice, para terminar, la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para los que creemos, Jesucristo es precioso. Para los que no creen, es un tropiezo, ¿sí? Y se tropiezan y no se dan cuenta. Y se golpearán por ese tropiezo y no se aperciben, porque no es precioso. Para nosotros es precioso. Para nosotros por supuesto que no lo vamos a pisotear y por supuesto que no lo vamos a menospreciar. Pero mis hermanos, que el Señor nos ayude, ¿no? Somos pecadores, ofendemos muchas veces. Y aquí nos queda a nosotros una inquietud grande o de pronto un nudo en la garganta, un sinsabor, porque nosotros decimos, pero si yo ofendo y yo peco, ¿sí? Entonces, ¿en qué condición estoy? ¿De qué lado estoy? Esto se define claramente, fácilmente, rápidamente, en que nosotros podemos pecar de la mano de Dios, de la mano de Jesucristo y tenemos esperanza, porque nos está santificando y nos está ayudando cada día. Pero quien se separa de Dios y se rinde ante el pecado, no hay esperanza. Vamos a orar, hermanos. Padre maravilloso, te damos muchísimas gracias por este tiempo de lectura bíblica. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos responsables. Porque es cierto, Señor, que vivimos en una época donde nos cuesta pensar, Señor, el peso, pensar, Señor, el valor de las cosas que nosotros pensamos, de las cosas que nosotros decimos, de las cosas que nosotros hacemos, de la redundancia, Señor, de las implicaciones que tienen todos nuestros actos. Nos cuesta mucho, Señor. Vivimos en una sociedad liviana, de desprecio, donde nada de lo sagrado sirve, y nosotros muchas veces somos contaminados por ese sentir. Te pedimos que nos perdones, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos que graves en nosotros ese aprecio por tu obra, porque esta obra que tú has hecho, Señor, es maravillosa. Esta gracia, Señor, que tú has derramado por nosotros, Señor,
es inigualable, es indescriptible, Señor. No tenemos forma, Señor, para pagarla. Esa sangre, Señor, es lo mejor, Señor, que nosotros hemos podido recibir en esta vida y en la venidera. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser valientes para defender, Señor, tu nombre, para defender tu obra, para defender todo lo que simboliza lo que tú hiciste en la tierra, Señor. Ayúdanos. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.